Anu ya no recordaba los tiempos en que el silencio en el pequeño apartamento de Tartu era algo reconfortante. Ahora el silencio era pesado, impregnado del olor a cigarrillos baratos y del resentimiento tácito de su padrastro, Tumas. A sus 20 años, su mundo se había reducido al espacio entre paredes agrietadas, donde los sueños de botánica y jardines silvestres debían ser cultivados en los rincones más profundos de su mente. Era huérfana, y esa etiqueta, en lugar de despertar compasión, se había convertido en una herramienta de control en boca de Thomas. Aprendió a moverse sin hacer ruido, como un fantasma en su propia casa, y sus manos, que anhelaban tocar la tierra y cultivar la vida, lavaban a diario los rastros de sus noches de derrota, botellas vacías, ceniceros llenos de colillas y manchas pegajosas de cerveza derramada. En su mundo interior florecían los asianos y las amapolas estonias, y conocía sus nombres en latín de memoria, recitándolos en su mente como un mantra que la protegía de la fealdad que la rodeaba. Era su única forma de rebelión, un jardín invisible que nadie podía arrebatarle, un espacio secreto donde su alma aún respiraba el aire fresco de los claros del bosque, y no el hedor de las deudas impagadas y la esperanza perdida. Tumas era un hombre construido sobre ruinas. Alguna vez, como le había contado su madre antes de morir, en sus ojos brillaba una chispa de ambición, pero años de fracasos, malas decisiones y adicción al juego la habían apagado para siempre, dejando solo un vacío lleno de cinismo. Para él, Anu no era una hijastra, sino más bien un recordatorio viviente de su propia ineptitud, el último activo que aún podía monetizar. Su control sobre ella era absoluto y metódico. No gritaba a menudo. Su fuerza residía en la presión psicológica, en miradas despectivas que decían más que 1000 insultos y en un silencio glacial que podía durar días. Cada uno de sus movimientos era monitoreado, cada céntimo que ganaba en trabajos esporádicos era confiscado para gastos del hogar, lo que en realidad significaba pagar otra deuda a algún prestamista local. La humillación se había convertido en algo cotidiano para Anu, una píldora amarga que tragaba con cada comida en su presencia. Se sentía como una planta de maceta a la que deliberadamente se le niega el sol y el agua, obligada a vegetar a la sombra de su amargura, y su anhelo de libertad era tan fuerte que resultaba casi físicamente doloroso. Un martes lluvioso, cuando el cielo gris sobre Tartu parecía llorar por el destino de la ciudad, Thomas puso sobre la mesa de la cocina una gruesa carpeta con documentos. Su comportamiento era inusual. En lugar de su apatía habitual, en su rostro se dibujaba una excitación nerviosa. Su voz era anormalmente suave cuando hablaba de una oportunidad única en la vida, de un contrato de trabajo en el exótico y rico Omán. Hablaba del sol, de palacios y de oportunidades que para una chica como ella solo se presentan una vez. Anu escuchaba, y en su corazón se libraba una batalla silenciosa entre la desconfianza innata y un anhelo desesperado por escapar. Describió su papel como cuidadora de un hombre adinerado, una tarea que solo requería su presencia y empatía. Evitaba su mirada, y sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la mesa mientras pasaba las páginas, cubriendo estratégicamente los fragmentos que podrían despertar sus sospechas. La manipulación estaba tejida con verdades a medias y promesas que tocaban sus puntos más sensibles. La promesa de independencia financiera, la oportunidad de ver el mundo más allá de las fronteras de Estonia, y lo más importante, la posibilidad de liberarse de su poder. El bolígrafo en su mano parecía pesado como una piedra. Las páginas del contrato, escritas en un idioma extranjero y entretejidas con jerga legal, daban vueltas ante sus ojos. «Es solo una formalidad, un procedimiento estándar», le aseguró Tumas, señalando con el dedo el lugar para su firma. Anu dudó, y su instinto de supervivencia le gritaba en la cabeza que huyera. ¿Pero a dónde podría ir? La perspectiva de pasar otros años en ese apartamento asfixiante, bajo su constante supervisión, era tan aterradora como lo desconocido. Con mano temblorosa, estampó su firma, y la tinta que se absorbió en el papel pareció sellar su destino. En el momento en que lo hizo, el alivio en el rostro de Tumas fue casi palpable. La tensión abandonó sus hombros, y en sus ojos apareció un brillo codicioso que no pudo ocultar.
Fue entonces cuando, con una sonrisa de triunfo, mencionó el adelanto, 1.000.000 de euros. La cantidad golpeó a Anu como un rayo caído del cielo. Era tan absurda, tan inimaginable, que comprendió que no se trataba de un simple trabajo. Había sido vendida. Aquello no era un contrato, era un título de propiedad, y su firma era solo la confirmación de la transacción. La despedida fue breve y carente de cualquier emoción. Tumas le entregó un billete de avión y un pasaporte, evitando su mirada, como si temiera ver en sus ojos la conciencia de la traición que le había infligido. Hizo una pequeña maleta, metiendo algo de ropa, un viejo y desgastado libro sobre la flora estonia y una foto descolorida de su madre, los únicos vestigios materiales de su pasado. El viaje a Omán fue una experiencia surrealista. Con cada kilómetro que la alejaba de casa, el sentimiento de miedo se mezclaba con una extraña sensación de liberación. Estaba aterrorizada por lo que le esperaba, pero al mismo tiempo, por primera vez en su vida, estaba físicamente libre de Tumas. El avión despegó, y ella apoyó la frente en la fría ventanilla, viendo cómo los paisajes familiares de Estonia se encogían y desaparecían bajo una capa de nubes. Se sentía como un objeto enviado a lo desconocido, sin manual de instrucciones y sin posibilidad de devolución. Una frágil esperanza de que, tal vez, todo saldría bien, de que solo era su miedo exagerando la situación, parpadeaba en su interior como la llama de una vela al viento, lista para apagarse con el más mínimo soplo de la realidad. Lo primero que golpeó a Anu al salir del climatizado aeropuerto de Mascate fue el aire, denso, húmedo y caliente, como si entrara en una sauna invisible. Después del clima fresco de Estonia, fue un shock que la dejó sin aliento e hizo que su ropa se le pegara a la piel al instante. La esperaba un lujoso coche negro con los cristales tintados. Dentro reinaba un silencio y un frescor perfectos que la aislaban del bullicio y el calor del mundo exterior. El conductor, un hombre silencioso vestido de un blanco impecable, no dijo ni una palabra. Se pusieron en marcha, y tras la ventanilla se deslizaba un paisaje tan extraño que parecía de otro planeta. Montañas áridas y escarpadas de bordes afilados contrastaban con la blancura de los edificios modernos y el verde de céspedes perfectamente cuidados, que parecían un espejismo en el desierto. Todo aquí era monumental, limpio e intimidante. Anu se sentía cada vez más pequeña y perdida, como un grano de arena arrojado en medio de un océano infinito de lujo y reglas incomprensibles para ella. Se dio cuenta de que su vida hasta entonces, incluso en sus peores momentos, había sido familiar y predecible. Aquí era completamente anónima e invisible. El coche se detuvo ante una puerta que se abrió sin hacer ruido, revelando no un palacio de cuento de hadas, sino una fortaleza de diseño moderno. El edificio era una obra maestra de cristal, mármol blanco y acero oscuro, que se alzaba en medio de un jardín geométrico donde cada planta parecía crecer a una orden. Este lugar no invitaba, sino que dominaba. Su belleza era fría, estéril y desalmada, como una tumba de lujo. Anu salió del coche, y sus zapatos sencillos y gastados parecían fuera de lugar en el reluciente pavimento de la entrada. El interior era aún más abrumador. Espacios enormes y vacíos, donde el eco transportaba cada uno de sus pasos. Muebles minimalistas que parecían piezas de museo y un silencio omnipresente, tan profundo que le zumbaban los oídos. Sentía sobre ella el peso invisible de una riqueza que no proporcionaba consuelo, sino que solo subrayaba su condición de intrusa. Era una jaula de oro en su forma más pura, diseñada para aislar y controlar. Cada pasillo, cada obra de arte en la pared parecía susurrar que ella no pertenecía a ese mundo y nunca lo haría. En el espacioso vestíbulo la esperaba una mujer. Era la encarnación de la elegancia y la fría perfección. Alta, esbelta, vestida con una abaya de seda que realzaba su figura escultural. Se presentó como Zafira, prima del jeque Kais Al-Farsi. Su sonrisa era cortés, pero no llegaba a sus ojos oscuros e inteligentes, que escanearon a Anu de pies a cabeza con una evaluación apenas disimulada. Zafira hablaba un inglés impecable con acento británico, y su voz era melodiosa pero carente de calidez. Hizo a Anu un recorrido por una parte del palacio, pero no fue una bienvenida cordial, sino más bien una instrucción y una demostración de poder. Señalaba obras de arte,
Hablaba de los sistemas de seguridad y del personal que se movía por la casa como sombras. Cada una de sus palabras, cada gesto, estaba calculado y tenía como objetivo hacer que Anu comprendiera su lugar en esa jerarquía. Ella era una adquisición nueva y cara, nada más. Los primeros indicios de peligro no llegaron en forma de gritos o amenazas, sino en el sutil desprecio en la mirada de Zafira y en la forma en que pronunciaba el nombre de Anu, como si saboreara algo desagradable. El destino final de su viaje por el laberinto de pasillos fue el apartamento del jeque Kais. La estancia era una combinación impactante de una unidad de cuidados intensivos y una lujosa habitación de hotel. Por un lado, había una cama enorme, rodeada de un complejo equipo médico, monitores que mostraban el ritmo cardíaco y otras funciones vitales, bombas de infusión y un respirador, cuyo siseo silencioso y rítmico era el único sonido en la habitación. Por otro lado, las paredes estaban adornadas con obras de arte, los muebles eran de maderas exóticas, y a través de una ventana panorámica se extendía una vista a un jardín impecable y a las aguas azules del Golfo de Omán. En el centro de todo yacía él, el jeque Kais Al-Farsi. Estaba inmóvil, su rostro sereno, casi como si durmiera, pero la palidez antinatural de su piel y la flacidez de sus extremidades revelaban la verdad. Anu sintió un escalofrío. Este no era un paciente al que debía cuidar, era un prisionero en su propio cuerpo, y esta habitación, a pesar de todo su lujo, era su celda, y ahora se dio cuenta con creciente horror, también se convertiría en la suya. Zafira se detuvo junto a la cama, y su voz se volvió aún más profesional y desprovista de emoción. Tu tarea es proporcionarle cuidados constantes. Debes estar con él las 24 horas del día, dijo con la mirada fija en Anu. Luego, con una pausa deliberada, añadió las palabras que helaron la sangre de Anu. Debes satisfacer todas sus necesidades. La forma en que lo dijo, el tono de su voz y el brillo gélido en sus ojos no dejaban lugar a dudas sobre las oscuras implicaciones de esas palabras. Anu sintió que el estómago se le subía a la garganta. De repente, las cláusulas vagas e inquietantes del contrato, que hablaban de cuidados personales e íntimos, adquirieron un significado aterrador y concreto. Estaba atrapada a miles de kilómetros de casa, en un país cuyo idioma y costumbres no conocía, a merced de una mujer que la miraba como a una herramienta. Zafira se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta tras de sí con un suave clic. Ese sonido resonó en los oídos de Anu como el cerrojo de una celda de prisión. Se quedó sola en un silencio ensordecedor, interrumpido solo por el siseo rítmico de la máquina que mantenía con vida al hombre que ahora era su amo y su compañero de prisión. Antes de continuar el viaje de Anu por este mundo extraño y peligroso, detengámonos un momento. Me gustaría hacerles una pregunta que encaja perfectamente en este instante. ¿Creen que un solo gesto de humanidad, aparentemente pequeño, puede convertirse en el rescate de alguien en su hora más oscura? Compartan su opinión en los comentarios. Sus historias y reflexiones son el corazón de esta comunidad. Si valoran estas historias profundas y conmovedoras, por favor, suscríbanse al canal y asegúrense de activar la campanita de notificaciones. Es la única manera de garantizar que no se perderán ninguno de nuestros materiales transformadores y que invitan a la reflexión. Confíen en mí y quédense hasta el final. El desenlace de esta historia los sorprenderá con su fuerza y les demostrará que la esperanza puede encontrar un camino incluso donde parece que ya solo reina el silencio absoluto. La primera noche en el palacio fue para Anu un infierno tejido de silencio y lujo. Tras la salida de Zafira, el sonido de la puerta al cerrarse resonó en su alma, sellando su destino como prisionera. Cada siseo rítmico del respirador, cada pitido silencioso del monitor cardíaco, se convertía en una tortura, recordándole el control absoluto que otros tenían sobre su vida. Caminaba por la enorme habitación, tocando las superficies lisas y frías de los muebles que parecían burlarse de ella con su belleza inalcanzable. Se sentía como un fantasma en un mausoleo, atrapada con un hombre que era a la vez su guardián y su compañero de cautiverio. El miedo era físico, le oprimía la garganta y hacía que cada respiración fuera superficial y entrecortada. En su cabeza se arremolinaban los peores escenarios, alimentados por las ambiguas palabras de Zafira.
Miró su mano, donde todavía veía la mancha de tinta del contrato firmado, y sintió una oleada de rabia impotente. Había sido engañada, vendida y humillada, en ese espacio extraño y estéril, a miles de kilómetros del único hogar que conocía. Anu sintió por primera vez en su vida una soledad real y paralizante, mucho peor que los años de 1900. Opresión por parte de su padrastro. Era una soledad absoluta, desprovista incluso de una sombra de esperanza. Cuando los primeros rayos del sol naciente se colaron por las ventanas panorámicas, pintando franjas doradas en el suelo de mármol, algo se rompió dentro de Anu. Las horas pasadas en el miedo y la desesperación se cristalizaron en una nueva e inesperada forma de determinación. Se acercó a la ventana y miró el jardín impecablemente cuidado, las plantas exóticas que crecían en perfecto orden, subordinadas a la voluntad del arquitecto paisajista. Recordó las flores silvestres de Estonia, aquellas que crecían contra todo pronóstico, abriéndose paso por las grietas del pavimento y cubriendo ruinas olvidadas. Eran inflexibles, como el alma de su madre, que luchó hasta el final contra la enfermedad con dignidad. En ese momento, tomó una decisión. No permitiría que Zafira ni ese contrato la quebraran. No se convertiría en una herramienta sin voluntad en sus manos. Cumpliría con sus deberes, pero bajo sus propias reglas. Su rebelión no sería ruidosa ni visible, sería silenciosa, oculta en los gestos, en la forma en que trataría al hombre en la cama, no como un objeto o la fuente de su desgracia, sino como un ser humano. Esa era su única arma, preservar su propia humanidad en un lugar que intentaba arrebatársela. Los días comenzaron a fundirse en una rutina monótona y repetitiva. Cada mañana venía una enfermera para comprobar los signos vitales de Kais y el estado de los aparatos. Anu aprendió de ella las tareas básicas: cómo cuidar su piel para evitar úlceras por presión, cómo cambiar la ropa de cama sin alterar el enredo de tubos y cables, cómo administrar alimentos líquidos a través de una sonda. Realizaba todas estas tareas con precisión mecánica, pero les añadía algo que no estaba en ningún manual de medicina: respeto. Cuando lo lavaba, lo hacía con delicadeza, contándole en voz baja lo que estaba haciendo, como si él pudiera oírla. Cuando movía sus miembros inertes para prevenir la atrofia muscular, lo hacía con cuidado, no por obligación. Empezó a hablarle, al principio con timidez, sintiéndose tonta por conversar con alguien que no respondía. Le decía qué hora era, qué tiempo hacía afuera. Describía las formas de las nubes que flotaban en el cielo. Era su manera de mantener la normalidad y despojar la situación de su carácter clínico e inhumano. Creó en esa prisión su propio y pequeño ritual de dignidad. El silencio en el apartamento era tan profundo que Anu sentía que la presionaba con una fuerza física, intentando aplastar sus pensamientos. Para vencerlo, comenzó a contar historias. Al principio, eran relatos sencillos y banales sobre su infancia, cosas que recordaba de un pasado nebuloso. Pero luego, envalentonada por la falta de reacción, le abrió su mundo secreto, el mundo de la naturaleza estonia. Empezó a describirle los densos bosques de pinos que rodeaban Tartu, el olor a resina y a tierra húmeda después de una lluvia de verano. Le habló de los bosques de abedules, cuyas hojas temblaban al viento como miles de monedas de oro, y de las turberas pantanosas, envueltas en una niebla misteriosa por la mañana. Recitaba de memoria los nombres latinos de las plantas, explicándole sus propiedades y las leyendas asociadas a ellas. Le habló de la resistencia de los brezos, que pueden crecer en suelos estériles, y de la delicadeza de los lirios del valle, que se esconden a la sombra de grandes árboles. Estas historias eran para ella una vía de escape, una forma de transportarse mentalmente de vuelta a casa. Inconscientemente, estaba construyendo un puente de palabras entre el sol abrasador de Omán y el corazón fresco y verde de Estonia, creando un vínculo con el hombre que era su único oyente. El instinto le decía que la comunicación con un ser humano atrapado tan profundamente en sí mismo debía ocurrir en múltiples niveles, no solo a través de las palabras. Un día, mientras limpiaba el baño, encontró en un armario un pequeño y casi olvidado frasco de aceite de lavanda. El aroma le era familiar. Le recordaba a los campos que una vez había visto en fotografías. Lo desenroscó y, con cuidado, aplicó una gota en un paño limpio que colocó en la mesita de noche cerca de su cabeza.
El sutil y relajante aroma impregnó el olor estéril de los medicamentos, introduciendo en la habitación una nota de vida natural y orgánica. También empezó a prestar más atención al tacto, cuando le acomodaba la mano sobre la sábana. Ya no lo hacía mecánicamente. Mantenía su mano sobre la piel de él unos segundos más, tratando de transmitir a través de ese simple gesto algo parecido al calor, la empatía y la presencia humana. Eran intentos desesperados pero instintivos de establecer contacto, de romper la barrera del silencio y la enfermedad, señales enviadas a lo desconocido con la esperanza de que, en algún lugar profundo, alguien las recibiera. Las noches eran las más difíciles, cuando la mayoría de las luces se apagaban y tras la ventana se extendía la aterciopelada oscuridad del desierto. Los miedos de Anu regresaban con el doble de fuerza. Las máquinas médicas parecían sisear más fuerte entonces, y cada hora se arrastraba hasta el infinito. Para acallar el miedo y la abrumadora soledad, una noche comenzó a tararear en voz baja. Era una melodía que no había oído en años, una vieja canción de cuna estonia que su madre le cantaba cuando era una niña. Su voz, al principio temblorosa e insegura, fue ganando fuerza gradualmente en la perfecta acústica de la gran habitación. Las palabras fluían de su memoria, trayendo consigo imágenes de una infancia segura y de amor incondicional. Cantar se convirtió en su ritual nocturno. Cada noche, cuando el mundo se sumía en el sueño, ella se ofrecía a Kais y a sí misma el regalo de estas melodías sencillas y antiguas. Era un acto íntimo y profundamente personal, una forma de salvar un fragmento de su alma en un lugar que parecía desprovisto de ella. Su voz se convirtió en un fino hilo de humanidad en un océano de indiferencia tecnológica. Una noche, mientras cantaba la canción de cuna sobre una golondrina que busca el camino a casa, sucedió algo que sacudió a Anu hasta lo más profundo. A mitad de la canción, su voz se quebró por la emoción y sintió que las lágrimas asomaban a sus ojos. En ese mismo instante, por el rabillo del ojo, notó un movimiento. Miró el rostro de Kais y se quedó helada. Del rabillo de su ojo derecho, cerrado, brotó una única y brillante lágrima. Se deslizó lentamente por su sien, dejando un rastro húmedo en la pálida piel. Anu dejó de cantar y su corazón comenzó a latir desbocado. Por un momento, pensó que era una alucinación, un producto de su mente cansada y llena de anhelo. Pero la marca era real. Se inclinó más, escudriñando su rostro en busca de alguna otra señal, pero no había nada. Sin embargo, esa única y silenciosa lágrima fue como una señal poderosa, como una respuesta desde el abismo en el que se encontraba. No fue una coincidencia, fue una reacción. Por primera vez desde su llegada, sintió que no estaba sola en esa habitación. Sintió un frágil e increíble hilo de entendimiento que se había tejido entre ellos en la oscuridad. Al día siguiente, con el corazón palpitante, le contó lo de la lágrima a la enfermera. La mujer la escuchó con una expresión profesional pero indiferente, y luego echó un vistazo a los monitores. Todos los parámetros están estables. Probablemente sea solo un reflejo autonómico, nada inusual en estos casos, sentenció, zanjando el tema. Unas horas más tarde, Zafira apareció en el apartamento. Debió haber sido informada por el personal. Su reacción fue fría y llena de una irritación apenas disimulada. Anu, no estás aquí para dejarte llevar por sentimentalismos, dijo en un tono glacial. Tu trabajo es cuidar su cuerpo, no buscar señales donde no las hay. Es una máquina conectada a un cuerpo, nada más. Por favor, no molestes al personal con tus fantasías. Esas palabras fueron como una bofetada. Zafira no solo desacreditó su observación, sino que redujo a Kais al nivel de un objeto y a Anu a la función de una cuidadora sin cerebro. Fue humillada y obligada a dudar de sus propios sentidos, y su frágil esperanza fue brutalmente aplastada. Sin embargo, el efecto de las palabras de Zafira fue el contrario al deseado. Su desprecio y frialdad, en lugar de apagar la chispa de esperanza en Anu, la reavivaron, añadiéndole la llama de una rebelión silenciosa. Si Zafira tenía tanto interés en que nadie creyera en la conciencia de Kais, eso tenía que significar algo. La lágrima que había visto se convirtió en su secreto,
un pacto silencioso sellado contra un mundo que lo había dado por perdido. A partir de ese día, Anu trabajó con una nueva misión oculta. Sus historias sobre Estonia se volvieron aún más vívidas y detalladas, y sus canciones de cuna nocturnas adquirieron un significado más profundo e íntimo. Sentía que ya no hablaba al vacío. Le hablaba a alguien que escuchaba, aunque no pudiera responder. Se convirtió en la guardiana de su humanidad, la única persona en el mundo que creía que detrás de los ojos cerrados y el cuerpo inmóvil todavía se escondían una mente y un alma. Esa conciencia le daba la fuerza para sobrevivir cada nuevo día en la jaula de oro. Su papel dejó de ser solo un contrato y se convirtió en una vocación. Pasaron más semanas. Anu continuaba con sus rituales, ya no buscando confirmación a la fuerza, sino creyendo en ello con toda su alma. Una tarde, mientras tarareaba una de las canciones de cuna más antiguas, tomó la mano de Kais entre las suyas sin darse cuenta. Su piel estaba fría y sus dedos, inertes. De repente, a mitad de la melodía, lo sintió. Un temblor, apenas perceptible, como el roce del ala de una mariposa. Fue tan delicado que por un segundo pensó que era el temblor de su propia mano. Interrumpió la canción, conteniendo la respiración. En la habitación se hizo un silencio absoluto, roto solo por el siseo de los aparatos. Miró fijamente sus manos entrelazadas, y su corazón martilleaba contra sus costillas. Y entonces lo sintió de nuevo, esta vez un poco más fuerte. Sus dedos, muy lentamente, con un esfuerzo increíble, se cerraron alrededor de su mano. No fue un reflejo, fue un gesto consciente y deliberado. Miró su rostro, esperando a medias que sus ojos estuvieran abiertos, pero permanecían cerrados. Sin embargo, ese toque fue la respuesta que tanto había esperado. Era la manifestación física de su presencia. Estaba allí, escuchando, y por primera vez respondió. Ese apretón suave, apenas perceptible, fue como una piedra arrojada a la superficie tranquila del agua, y sus ondas se extendieron por toda el alma de Anu. Por una fracción de segundo, su mente se llenó de una alegría pura y eufórica, pero inmediatamente después vino un miedo helado. ¿Y ahora qué? ¿Qué debía hacer con esta información? ¿En quién podía confiar en esa casa llena de sombras y observadores invisibles? La reacción de Zafira a la mención de la lágrima fue una señal clara de que cualquier intento de compartir este descubrimiento no solo sería ignorado, sino tratado como un acto de insubordinación, o peor aún, de locura. El apretón de su mano no era, por tanto, solo una confirmación, sino también una carga. Era su secreto compartido, y ella se había convertido en su única guardiana. A partir de ese momento, cada uno de sus movimientos debía ser aún más cauteloso. Cada acción, incluso la más simple, adquiría un doble significado. Sabía que estaba siendo observada, y el más mínimo error, una mirada traicionera o una sonrisa en el momento equivocado, podría delatarlos a ambos y traerles la catástrofe. La alegría del contacto recuperado se mezclaba con el miedo paralizante a las consecuencias. Los días siguientes fueron para Anu una prueba de nervios y paciencia. Continuó su rutina de cara al exterior, sin cambiar nada en su comportamiento, pero por dentro temblaba de tensión. Cada toque en su piel, cada susurro dirigido a él, estaba ahora cargado de un significado nuevo e intenso. Comenzó a experimentar, creando un código de comunicación simple. «Si me oyes, aprieta mi mano una vez», le susurraba cuando no había nadie en la habitación. Esperaba, conteniendo la respiración, y al cabo de un momento sentía una respuesta débil pero clara. Funcionaba. Empezó a hacer preguntas sencillas que él podía responder de esa manera. Durante varios días, sus conversaciones se limitaron a este diálogo primitivo pero increíblemente íntimo. Hasta que una tarde, mientras le hablaba de los manzanos en flor de Estonia, se inclinó sobre él y susurró: «Di algo. Por favor, inténtalo». Vio el esfuerzo en su rostro, el temblor de los músculos de su cuello, y entonces lo oyó. Un sonido que era apenas un susurro audible, seco como el crujido de las hojas, pero sin duda formado en una palabra: Anu, su nombre. Ese único susurro ronco le costó una enorme cantidad de energía, pero para ella fue la música más hermosa que jamás había oído.
El gran avance que esperaba llegó unos días después. Alentado por el primer éxito y su apoyo constante, Kais luchó por recuperar el control de su cuerpo. Anu estaba sentada junto a su cama, sosteniendo su mano y hablándole de la brisa marina del Báltico. En un momento dado, sintió que su agarre se hacía más fuerte. «Mírame, Kais. Por favor, mírame», le pidió, con la voz temblorosa de emoción. Vio cómo sus párpados empezaban a temblar, como si lucharan contra un peso invisible. Duró una eternidad. Cada segundo se estiró hasta el límite. Y entonces, con una lentitud increíble, sus pestañas se levantaron, revelando sus ojos. Estaban hundidos y cansados, pero en ellos ardía un fuego de inteligencia y conciencia. Sus miradas se encontraron por primera vez. En sus ojos no había vacío ni enfermedad. Había gratitud, alivio y una comprensión muda que trascendía la necesidad de palabras. En ese instante, ella dejó de ser solo su cuidadora. Fue vista por él, verdaderamente percibida, y ese momento se convirtió en un juramento silencioso, el sello de su extraordinaria alianza. Todos sus esfuerzos, toda su fe, fueron finalmente confirmados. Su voz, al principio débil e inestable, ganaba un poco de fuerza cada día. En frases cortas y entrecortadas, que componía con gran dificultad, comenzó a revelarle la verdad sobre su encarcelamiento. Confirmó sus sospechas más audaces. Había estado consciente todo el tiempo. «Lo oí todo», susurró una noche, y en sus ojos se reflejaba el dolor de esos años perdidos. Le describió el horror de ser un prisionero en su propia mente, de sentir el tacto, oír las conversaciones, pero sin poder reaccionar de ninguna manera. Habló de las oleadas de desesperación que amenazaban con consumirlo, de los momentos en que estuvo a punto de rendirse y hundirse en la nada. Tus historias sobre el bosque, las flores, eran como una cuerda, confesó, con la voz quebrada por una emoción apenas contenida. Me aferré a ellas. Tu voz fue mi ancla. No me dejó ir a la deriva. Anu escuchaba, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Comprendió que sus intentos instintivos de establecer contacto, sus ingenuas historias, se habían convertido para él en un verdadero salvavidas, la única luz en una oscuridad infinita. Cuando recuperó un poco más de fuerza, llegó el momento de la parte más oscura de su historia. Una noche, mientras una tormenta de arena del desierto rugía afuera y el viento golpeaba las ventanas, creando el telón de fondo perfecto para sus palabras, le contó sobre el accidente. «No fue un accidente, Anu», dijo, con una voz dura como el acero. Describió con detalle el viaje de negocios del que regresaba ese día. Habló del extraño comportamiento del conductor, de la llamada que hizo justo antes de perder el control del vehículo en un tramo recto de la carretera. Recordaba el chirrido de los neumáticos, el aterrador crujido del metal y un dolor repentino y cegador seguido de la oscuridad. Cuando despertó, ya estaba en esta cama, paralizado, y la versión oficial hablaba de un neumático reventado y una trágica coincidencia. Pero él sabía la verdad, lo sentía en sus huesos. Alguien había intentado matarlo deliberadamente, y cuando eso falló, decidieron asegurarse de que nunca más se interpusiera en el camino de nadie. Estas palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y siniestras, cambiándolo todo. Anu contuvo la respiración, temiendo hacer la pregunta que se agolpaba en sus labios. Pero no tuvo que hacerlo. Kais la pronunció él mismo. Zafira. Su voz estaba desprovista de emoción, lo que la hacía aún más aterradora. Mi propia prima. Le explicó la compleja red de relaciones familiares y empresariales. Zafira, siempre ambiciosa y despiadada, se había sentido durante años infravalorada, viviendo a su sombra. Su accidente fue la oportunidad perfecta para ella. Como su pariente más cercana, tomó el control de su imperio financiero, oficialmente como administradora temporal, cuidando de sus intereses hasta que se recuperara. Pero en realidad, durante los últimos 3 años, lo había estado despojando sistemática e implacablemente de su patrimonio, desviando fondos a cuentas secretas y colocando a su gente en puestos clave. Mantenerlo en estado de coma, bajo estricto control, era crucial para su plan. Era como una araña que envolvía lentamente a su presa en su tela, sorbiéndole la vida,
mientras el mundo solo veía en ella a una pariente devota y cariñosa. El miedo que Anu había sentido hasta entonces no era nada comparado con el terror helado que la invadió cuando Kais le contó el destino de sus predecesoras. «Hubo otras antes que yo, ¿verdad?», preguntó en voz baja, aunque ya sabía la respuesta. Él asintió. «Hubo varias. 2 de ellas. Hicieron demasiadas preguntas. Una era una enfermera experimentada de Alemania. Notó pequeñas inconsistencias en mis reflejos, algo que no encajaba con la imagen de un coma profundo. Se lo comunicó a Zafira. La voz de Kais se volvió sepulcral. Al día siguiente, Zafira informó al personal que la mujer tuvo que regresar urgentemente a casa por motivos familiares. Nadie la volvió a ver. Lo mismo ocurrió con una joven francesa que estuvo justo antes que tú. Era demasiado perspicaz. Anu sintió que le faltaba el aire. Comprendió que no era solo testigo de un fraude financiero. Era la siguiente en la lista, una víctima potencial que sabía demasiado. Su vida pendía de un hilo, y Zafira, bajo su máscara de elegancia, era capaz de cualquier cosa para proteger sus secretos. Ante un peligro mortal, su relación sufrió la transformación final. Ya no eran solo cuidadora y paciente, se convirtieron en aliados, unidos por una lucha común por la supervivencia. El miedo no desapareció, pero se forjó en una determinación fría y concentrada. Fue Kais, con su mente analítica de estratega, quien comenzó a planificar. «No podemos actuar precipitadamente», susurraba durante sus consejos de guerra nocturnos. «Ella controla todo, el personal, la seguridad, la comunicación con el mundo exterior. Cualquier movimiento abierto sería un suicidio». Anu escuchaba atentamente, y su mente, acostumbrada a la observación y a la acción silenciosa, absorbía rápidamente la información. Él era el cerebro de la operación, pero ella debía convertirse en sus manos y sus pies. Tenía que ser su actriz en el escenario que Zafira controlaba. Sus papeles se habían invertido. Ahora él, inmovilizado en la cama, era el comandante, y ella, aparentemente libre, tenía que llevar a cabo la misión en el corazón del territorio enemigo. Ese sentido de un propósito común le dio una fuerza que nunca antes había sentido. La primera fase de su plan era arriesgada y requería de Anu unas extraordinarias dotes de actuación. Tenían que adormecer la vigilancia de Zafira, haciéndole creer que el estado de Kais no solo no mejoraba, sino que se deterioraba rápidamente. «Tienes que convencerla de que el final está cerca», le instruyó Kais. «La gente se vuelve descuidada cuando cree que ha ganado». Durante los días siguientes, Anu ensayó su papel. Aprendió a poner en su rostro una expresión de auténtica preocupación y desesperanza. Observaba los monitores, memorizando qué parámetros eran cruciales y cuáles podían interpretarse de diferentes maneras. Preparaba mentalmente informes para las enfermeras, entretejiendo detalles sutiles e inquietantes. Una supuesta dificultad para respirar por la noche, pausas más largas de lo habitual entre reflejos. Cada palabra, cada gesto, tenía que ser parte de la gran representación. El estrés era enorme. Sabía que un movimiento en falso, una mirada que traicionara esperanza en lugar de desesperación, podría costarles la vida. Llegó el día de la prueba. Anu, aprovechando una ausencia momentánea de la enfermera, desajustó deliberadamente un sensor menos importante, lo que provocó una alarma silenciosa, pero persistente. Pidió ayuda, su voz temblando con un miedo perfectamente fingido. Cuando el personal acudió corriendo, les describió una serie de supuestas convulsiones que acababan de cesar, con los ojos muy abiertos por el terror. La noticia llegó rápidamente a Zafira, quien apareció en el apartamento esa misma tarde. Anu estaba de pie junto a la cama, con la cabeza gacha, pareciendo rota y agotada. «Su estado está empeorando», dijo en voz baja, con un atisbo de resignación en su voz. «Cada vez está más débil. A veces tengo la sensación de que se está yendo». Zafira se acercó a la cama, mirando a Kais con una expresión fría y analítica. No había compasión en sus ojos, solo cálculo. Puso una mano en su frente, comprobando la temperatura, y luego miró a Anu. «Sigue haciendo tu trabajo», dijo sin expresión. «Parece que la naturaleza pronto resolverá este problema por sí misma». Se dio la vuelta y se fue, y Anu sintió a la vez una oleada de alivio y un escalofrío que le heló la sangre. El cebo había sido tragado. Tras la partida de Zafira, un nuevo silencio electrizante se apoderó de la habitación.
Ya no era el silencio del miedo y la soledad, sino el silencio de la casa, el silencio de los depredadores que esperan pacientemente en la sombra el error de su presa. Cada día era ahora para Anu y Kais un ejercicio de la más alta disciplina. Se comunicaban principalmente con miradas y, a veces, al amparo de la noche, con frases cortas y susurradas. Anu tenía que representar constantemente su papel de chica rota y sin esperanza, lo que era agotador psicológicamente. Cada sonrisa que sentía por dentro al pensar en su creciente ventaja, tenía que reprimirla de raíz. Cada destello de inteligencia en sus ojos cuando hablaba con el personal, tenía que ocultarlo bajo una máscara de preocupación simple e ingenua. Vivía en un estado de alerta permanente, analizando cada palabra, cada gesto de Zafira y sus subordinados. Era como caminar por la cuerda floja sobre un abismo, donde el más mínimo desequilibrio podía llevar a la caída. Kais, desde su cama, era su mentor silencioso, enseñándole a observar, a escuchar y, lo más importante, a esperar el momento oportuno. Tal como Kais había predicho, la arrogancia de Zafira crecía cada día. Convencida de que su primo estaba a un paso de la muerte y de que su cuidadora era una criatura inofensiva y sentimental, dejó de guardar las apariencias. El apartamento de Kais, que antes trataba como una zona contaminada a la que entraba a regañadientes y por poco tiempo, comenzó a convertirse en su segunda oficina. Traía consigo tabletas y documentos confidenciales, que revisaba y firmaba sin reparos, sentada en un sillón junto a su cama. Empezó a mantener conversaciones telefónicas confidenciales en la habitación, usando un tono de voz bajo, pero no lo suficiente como para impedir que se oyeran fragmentos de frases. Cada uno de esos momentos era para Anu y Kais una tortura y un triunfo a la vez. Tenían que permanecer inmóviles, fingiendo no oír nada, mientras Zafira, a pocos metros de ellos, discutía transferencias de fondos y estrategias para hacerse con más activos. Su despreocupación era su mayor aliada. Con cada nueva palabra descuidada, se apretaba la soga alrededor de su propio cuello. Una noche, cuando estaban seguros de que nadie los escuchaba, Kais le reveló a Anu su secreto más importante. En el cabecero de la cama hay algo que ni siquiera Zafira conoce, susurró, y sus ojos brillaron. En la oscuridad, explicó que años atrás, temiendo el espionaje corporativo, había mandado instalar un sistema de seguridad de última generación en su ala privada del palacio. Parte de ese sistema era un micrófono en miniatura activado por voz y de calidad de estudio, oculto tras un panel decorativo de madera de teca tallada. Era prácticamente indetectable. Kais le dio a Anu la secuencia exacta, un delicado patrón de toques sobre la talla que activaba el dispositivo. Graba en bucle, sobreescribiendo los datos antiguos. Cuando lo actives grabará todo lo que se diga en esta habitación hasta que lo apagues. Para Anu, esta información fue impactante. La herramienta que podría salvarlos había estado al alcance de su mano todo este tiempo. Ahora solo tenían que crear la oportunidad perfecta para que Zafira cayera en la trampa y dijera en voz alta lo que hasta ahora había manejado en secreto. El plan era simple en su audacia. Tenían que provocar una situación que atrajera a Zafira a la habitación y la hiciera sentirse absolutamente segura de su victoria. Esperaron al día en que debía realizarse una importante transacción financiera, de la que se habían enterado por una de sus conversaciones descuidadas. Esa mañana, siguiendo las instrucciones de Kais, Anu activó el dispositivo de grabación. Luego, usando los conocimientos adquiridos durante meses de observación, pulsó una combinación de botones en el panel de control de una de las máquinas, activando una alarma que simulaba un fallo cardíaco repentino. El sonido de la sirena rasgó el silencio, y al poco rato, una enfermera entró corriendo en la habitación. Anu representó la escena de pánico con una precisión magistral, llorando y señalando los monitores que parpadeaban en rojo. Todo parecía auténtico. Sabía que la enfermera llamaría inmediatamente a Zafira para que fuera testigo del final supuestamente inminente. El escenario estaba preparado. Los actores estaban en sus puestos. Solo quedaba esperar a la estrella principal de la función. Zafira llegó en cuestión de minutos, con una mezcla de irritación y fría curiosidad en el rostro. La enfermera estabilizó rápidamente la situación, explicando que había sido una crisis momentánea, pero que el estado general del paciente era muy grave.
Zafira la despidió con un gesto de la mano. Se quedó a solas con Anu y el inmóvil Kais. Se acercó a la cama, mirando a su primo desde arriba, con una expresión de triunfo y desprecio, creyendo que él ya no era más que una cáscara vacía y que Anu era una chica llorosa e insignificante. Se sintió absolutamente impune. Sacó su teléfono y marcó un número. «Sí, soy yo», dijo, con una voz afilada como una navaja. «Todo listo. Su estado es crítico. Podría ser cuestión de horas. Aceleren la transferencia final. Quiero que todo esté en mi cuenta antes de que anunciemos oficialmente su muerte». Y entonces, en un arrebato de cruel y eufórico orgullo, se inclinó sobre el oído de Kais y susurró, sin saber que cada una de sus palabras estaba siendo grabada. «Oyes, primo, has perdido. Todo es mío». Lo que siguió fue un torrente de palabras venenosas que sellaron su destino. Zafira, todavía hablando con su interlocutor, comenzó a jactarse de su genio. Contó con detalle cómo su hombre había manipulado los frenos de la limusina de Kais, cómo durante 3 años había engañado a los mejores médicos presentándoles datos falsos, y cómo se había deshecho sistemáticamente de los empleados leales a él. Se rió al describir la ingenuidad de la junta directiva, que se había creído su historia de pariente devota que luchaba por salvar la empresa familiar. Cada frase era una prueba de su culpabilidad, una descripción precisa de sus crímenes, desde el intento de asesinato hasta el fraude multimillonario. Anu, de pie en un rincón, escuchaba todo con una mezcla de horror y gélida satisfacción. Miraba a esa mujer elegante y segura de sí misma, y veía a un monstruo que se estaba desenmascarando bajo los focos, sin darse cuenta de que el público, aunque mudo, estaba muy atento, y la función se estaba grabando para la posteridad. Era su juicio final, y ella misma era su principal fiscal. En cuanto Zafira abandonó la habitación, satisfecha consigo misma y convencida de su victoria final, la atmósfera en la estancia cambió al instante. Anu corrió hacia la cama, con el corazón latiéndole tan fuerte que temió que se le saliera del pecho. Kais abrió los ojos, y en su mirada ardía el triunfo. «La tenemos», susurró. Bajo sus indicaciones, con manos temblorosas, Anu realizó la secuencia táctil que detuvo la grabación. Un pequeño panel en el cabecero se abrió sin hacer ruido, revelando un puerto en miniatura y una tarjeta de memoria no más grande que una uña. La extrajo con cuidado, sintiendo como si sostuviera en sus dedos la joya más preciosa del mundo. Ese pequeño trozo de plástico contenía la verdad que podía destruir a Zafira y darles la libertad. La guardó en el bolsillo de su uniforme, sintiendo su calor sobre la piel. Era la prueba tangible de su victoria, el fruto de meses de sufrimiento, miedo y una fe inquebrantable. La trampa había funcionado. La bestia había sido capturada. Ahora quedaba la parte más difícil: entregar las pruebas al exterior sin levantar sospechas. El contacto directo con la policía era imposible. Cada llamada telefónica y cada intento de salir del palacio estaban vigilados. Sin embargo, Kais tenía un as más en la manga. Se trataba de Rashid, el antiguo jefe de su seguridad personal, un hombre de lealtad inquebrantable a quien Zafira había relegado a un puesto secundario, pero no se había atrevido a despedir por sus conexiones con la familia y el respeto que le profesaba el personal. Kais le dictó a Anu un número de emergencia oculto que solo ellos dos conocían. El plan era simple. Anu debía encontrar la manera de entregar la tarjeta de memoria a uno de los pocos empleados de la cocina del palacio, un viejo cocinero que se lo debía todo al padre de Kais y que en secreto despreciaba a Zafira. Tenía que hacerlo durante la recogida rutinaria de las comidas, en un lugar donde las cámaras tenían un punto ciego. El riesgo era enorme, pero no tenían otra opción. Al día siguiente, a la hora del almuerzo, Anu bajó a la cocina. Su corazón latía al ritmo de sus pasos. En el ajetreo y el caos de la preparación de las comidas, encontró al viejo cocinero. Siguiendo el plan, tropezó, dejando caer una bandeja. En la confusión que se creó, mientras le ayudaba a recoger las cosas esparcidas, le deslizó en la mano la tarjeta de memoria junto con una pequeña nota con el número de Rashid. Lo miró profundamente a los ojos, y en su mirada había una súplica muda y una advertencia. El anciano comprendió. Sin decir palabra, guardó la tarjeta en su bolsillo y asintió. Anu regresó al apartamento de Kais, y las horas siguientes fueron las más largas de su vida.
Esperaron, atentos a cada sonido, sin saber si su misión había tenido éxito o si... En cualquier momento Zafira entraría en la habitación con los guardias de seguridad, hasta que finalmente, a última hora de la tarde, lo oyeron. La voz tranquila pero firme de Rashid por el sistema de comunicación interno, ordenando a todo el personal de seguridad que mantuviera la calma y permaneciera en sus puestos. Y luego los vieron por la ventana. Coches discretos, sin distintivos, entrando en la propiedad. El final llegó rápida y discretamente, lo que fue aún más devastador para Zafira. No hubo gritos ni disparos. Solo hubo la precisión silenciosa e inexorable de la justicia. Un grupo de agentes de paisano, liderados personalmente por Rashid, entró en su despacho, donde estaba en medio de una videoconferencia finalizando una adquisición. Su rostro, que Anu solo podía imaginar, debió de expresar un asombro y una incredulidad totales al oír los cargos. Fue arrestada en el acto, en silencio, ante la mirada aterrorizada de sus colaboradores. Anu y Kais observaron desde la ventana cómo la sacaban del palacio. No opuso resistencia. Caminaba erguida, con una máscara de gélido desprecio en el rostro, pero su derrota era total e irrevocable. Con su arresto, los muros invisibles de su prisión se derrumbaron. El peso que habían soportado durante tanto tiempo desapareció de repente, dejando una sensación de ligereza y aturdimiento. Eran libres. Cuando el polvo del arresto de Zafira se asentó, una atmósfera nueva y desconocida se instaló en el palacio. La presión y el miedo, omnipresentes, desaparecieron, reemplazados por un alivio silencioso y algo aturdido. Los empleados leales que habían sido marginados por Zafira regresaron a sus puestos, y en sus ojos se veía respeto y admiración por Anu. Para ella, el primer acto real de libertad fue un paseo por el jardín al amanecer. Caminó descalza sobre la hierba húmeda por el rocío, tocando con los dedos los pétalos aterciopelados de los hibiscos e inhalando el aroma de los jazmines en flor. Cada una de estas simples experiencias sensoriales era como un milagro para ella. Ya no era una prisionera que admiraba el mundo a través de un cristal, era parte de él. Al mismo tiempo, en el apartamento de Kais comenzaba otra revolución. Médicos de confianza reemplazaron al equipo de Zafira, y el opresivo equipo médico fue retirado gradualmente o sustituido por uno más moderno. Por primera vez en 3 años, pudo respirar aire que no estaba filtrado por una máquina. Fue el primer y verdadero aliento de libertad que tomaron casi simultáneamente, aunque en diferentes partes del palacio. El camino de Kais hacia la recuperación total fue largo y estuvo marcado por el dolor. 3 años de inmovilidad habían destruido sus músculos y debilitado su cuerpo. Cada día era una lucha, una serie de agotadoras sesiones de fisioterapia que ponían a prueba los límites de su resistencia. Anu estuvo a su lado en cada paso de ese camino, ya no como una cuidadora por contrato, sino como una compañera, confidente y su mayor motivación. Fue ella quien le sostuvo la mano cuando dio sus primeros e inciertos pasos con muletas. Fue ella quien le secó el sudor de la frente mientras luchaba con las pesas para recuperar la fuerza en sus brazos. Fue su sonrisa la recompensa cuando logró comer una comida por sí mismo. Su vínculo, nacido en la oscuridad y el miedo, se forjaba ahora a la luz del día, en el fuego de una lucha compartida. Compartían no solo los recuerdos traumáticos, sino también la intimidad de las pequeñas victorias, que para el mundo exterior no eran nada, pero para ellos lo eran todo. Él estaba aprendiendo a caminar de nuevo, y ella a confiar de nuevo, y sus pasos, aunque todavía inciertos, estaban sincronizados. Mientras Kais libraba su batalla física, en el exterior se desarrollaba otra guerra, legal y financiera. Rashid, actuando con el poder de Kais, lideró un equipo de investigadores y abogados que desenredaron metódicamente la compleja red de mentiras y fraudes tejida por Zafira. La escala de su traición era abrumadora, mucho mayor de lo que habían pensado inicialmente. Se descubrieron cuentas secretas en paraísos fiscales, documentos falsificados que le permitieron tomar el control de empresas, así como pruebas de chantaje y de la destrucción de las carreras de personas que permanecieron leales a Kais. Con cada nuevo descubrimiento, la imagen de Zafira como una manipuladora despiadada se hacía más nítida. Se hacía justicia no solo en nombre de Kais, sino también en nombre de
todos aquellos a quienes había destruido silenciosamente en su camino hacia la cima. El imperio que había construido sobre mentiras se desmoronaba como un castillo de naipes, y cada una de sus piezas se convertía en una prueba más en el caso contra ella. Cuando, tras varios meses de intensa rehabilitación, Kais pudo caminar y viajar por sí mismo, tomó una decisión que sorprendió a todos sus asesores. Su primer viaje tras recuperar la libertad no fue a Nueva York, Londres o Tokio, donde le esperaban reuniones de negocios. Pidió que prepararan un vuelo a Tartu, Estonia. Quería ir allí con Anu. Para él, era un acto de honor, el pago de una deuda con la mujer que lo había salvado. Quería estar a su lado mientras ella se enfrentaba al fantasma que había envenenado toda su vida. Para Anu, este viaje fue surrealista. Recordaba su primer vuelo, lleno de miedo e incertidumbre, cuando fue tratada como mercancía. Ahora regresaba a bordo de un jet privado, como invitada de honor, junto a uno de los hombres más poderosos del mundo. Ya no era el regreso de una víctima a su lugar de tormento, sino el de una superviviente que vuelve para cerrar el último y doloroso capítulo de su pasado y reclamar lo que le fue arrebatado. La puerta del pequeño y mugriento apartamento se la abrió el propio Thomas. Cuando vio a Anu, en su rostro apareció una expresión de asombro e irritación, pero cuando detrás de ella vio a un hombre alto y elegantemente vestido, que lo miraba con una indiferencia glacial, su expresión cambió a una máscara de shock e incredulidad. Reconoció en él al jeque Kais Al-Farsi, el hombre que creía moribundo y cuya existencia se suponía que le garantizaba la impunidad. La confrontación fue silenciosa pero devastadora. No hubo gritos ni amenazas. Solo estaba la fuerza aplastante de la presencia de Kais y la actitud tranquila y segura de Anu. Thomas retrocedía ante ellos, tartamudeando e intentando explicar algo, pero sus mentiras se desmoronaban al contacto con su fuerza silenciosa. En un instante, todos los papeles se invirtieron. Él, que durante años había sido su opresor, se convirtió en un hombrecillo pequeño y asustado, y ella, su víctima, se convirtió en la jueza de su miserable destino. Los abogados de Kais se encargaron del resto. A Thomas se le dio a elegir: o devolvía hasta el último céntimo del $1.000.000 y desaparecía de la vida de Anu para siempre, o se enfrentaría a un juicio por cargos de trata de personas, lo que en su caso significaba muchos años de prisión. La elección fue obvia para él. En pocos días, la cantidad total, menos las deudas de juego que ya había pagado, fue devuelta a la cuenta indicada. Observar su humillación no le produjo a Anu ninguna satisfacción, solo una sensación de cierre. El dinero nunca fue su objetivo. Se trataba de revertir simbólicamente la transacción. Él la había vendido como un objeto, y ahora tenía que recomprar ese objeto, lo que confirmaba en última instancia su derrota y la victoria de ella. Este acto fue como un ritual de purificación que la limpió de la suciedad de aquella traición y le permitió finalmente valerse por sí misma, libre de las deudas financieras y morales del pasado. Paralelamente, se llevó a cabo un proceso legal para romper definitivamente todos los lazos formales entre Anu y Thomas. Este era el último paso en su camino hacia la plena libertad, cuando se sentó en el despacho de abogados en Tallinn, firmando el documento que la declaraba oficialmente libre de cualquier reclamación o vínculo con su antiguo padrastro. Sintió cómo un peso invisible que había llevado toda su vida se desprendía de sus hombros. No fue un momento de gran alegría, sino de una respiración profunda y tranquila, la primera que tomaba como una mujer totalmente independiente y autónoma. Todos los hilos que la unían a su pasado tóxico habían sido cortados. Era como un árbol que finalmente ha sido trasplantado de un suelo estéril y envenenado a una tierra fértil y soleada, donde por fin podía echar sus propias raíces y crecer libremente. Una noche, mientras estaban sentados en la terraza del palacio en Mascate, mirando el cielo estrellado, Kais le preguntó a Anu qué le gustaría hacer con el $1.000.000 recuperado. Su respuesta fue inmediata y segura. No quería ese dinero para ella. Sabía que en el mundo había muchas otras chicas como ella, que habían sido engañadas con falsas promesas y habían caído en la trampa de la explotación. Así nació la idea de una fundación. Juntos decidieron que ese dinero, nacido de la traición y el sufrimiento,
se convertiría en la semilla de algo bueno. Crearon una organización cuyo objetivo era proporcionar ayuda legal, financiera y psicológica a mujeres jóvenes de Europa del Este que habían sido víctimas de la trata de personas bajo el pretexto de atractivos contratos en Oriente Medio. Su trauma personal se transformó en una misión, y su historia, en lugar de ser solo un relato de supervivencia, se convirtió en una inspiración y una herramienta para el cambio. Anu nunca abandonó su sueño de la botánica, pero este también maduró y cambió de forma. En lugar del pequeño jardín privado con el que soñaba en Tartu, Kais, viendo su pasión y conocimiento, financió la construcción de un moderno centro de investigación botánica en Omán. El centro se especializó en el estudio de la flora desértica, la búsqueda de formas de cultivar plantas en condiciones extremas y la lucha contra la desertificación. Anu, que había comenzado estudios formales, se convirtió en una de las figuras clave del proyecto. Su sueño silencioso de cuidar flores floreció en una gran misión científica. Encontró su vocación no en la huida de un mundo hostil, sino en su corazón, demostrando que incluso en la tierra más estéril, con el cuidado y el conocimiento adecuados, se puede cultivar la vida. Su jardín se convirtió en una metáfora de su propia historia, una prueba de que la belleza y la fuerza pueden florecer en las condiciones más desfavorables. Su historia no terminaba con las palabras "y vivieron felices para siempre". Esos finales solo existen en los cuentos de hadas. Sus vidas estaban marcadas por cicatrices que nunca desaparecerían del todo. Kai sentiría por el resto de su vida las secuelas físicas de su encarcelamiento, y en el alma de Anu siempre quedaría la sombra del recuerdo de la traición y la humillación. Pero ya no se definían por sus heridas, se habían convertido en algo más. Su amor, nacido, no de arrebatos románticos, sino de una profunda y compartida comprensión de la fragilidad y la fortaleza humanas, fue el cimiento de su nueva vida. A menudo se quedaban por las noches en su jardín botánico, entre las extraordinarias plantas del desierto, mirando las estrellas, que sobre Omán brillaban más que en ningún otro lugar. No necesitaban hablar mucho. Su silencio estaba lleno de significados que nadie más podría entender. Se salvaron mutuamente, y luego decidieron salvar un trozo del mundo. Y ese fue un final mucho más real y hermoso que cualquier cuento de hadas. Y así termina la historia de Anu y Kais, un viaje a través de la traición, el cautiverio y la redención final. Si esta historia sobre la fuerza del espíritu humano y la esperanza, que puede florecer en la hora más oscura, ha conmovido sus corazones, por favor, demuéstrenlo. Dejen un pulgar arriba en este video para hacerme saber que aprecian estas historias profundas. Y lo más importante, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para formar parte de nuestra comunidad y no perderse ni una sola de las historias que perduran en la memoria. Y este no tiene por qué ser el final de su viaje. Ahora mismo, en el lado izquierdo de la pantalla, aparece otra historia igual de emocionante que espera ser descubierta. Hagan clic en la miniatura y déjense llevar en el próximo e inolvidable viaje. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima.